Muy buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal, espero se encuentren bien, soy Henry Flores, quien está cursando la carrera de Relaciones Corporativas y Relaciones Públicas en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde me encuentro cursando la clase de filosofía impartida por la licenciada Carmen Durón, en calidad de tarea que estoy realizando este video, donde les explicaré sobre lo que es el vitalismo. Comenzamos. ¿Qué es el vitalismo? El vitalismo es una corriente filosófica y científica de finales del siglo XIX y principios del XX, que afirmaba que los organismos vivos tenían una fuerza vital, que los distinguía de los organismos inánimos. Decían que la razón provenía de la vitalidad y que la vida era una realidad irrevocable. El vitalismo surgió, ¿verdad?, en contraposición al mecanismo. ¿Qué es el mecanismo? Se preguntarán. El mecanismo era como una teoría filosófica que se basaba que todos los seres humanos, todo ser viviente, venía de una teoría física, que éramos de una ciencia física, ¿verdad? Y el vitalismo vino a interponer eso, es decir, no somos de la teoría física, somos de una fuerza vital que nos ha brindado un ser sobrenatural, alguien que no conocemos, alguien que no vemos, que es invisible, pero quien nos brinda nuestra fuerza, quien nos dio la vida, quien nos da día a día de seguir adelante, dado que intentaba darle un carácter humano y moral al ser humano que el mecanismo había eliminado. Para los vitalistas la vida es mucho más extensa que la razón, es más que pensar, es más que imaginar. Y el origen y al final de la razón es la vida. En sí, el origen del vitalismo surge del siglo XVIII como una separación entre lo vivo y lo inerte. En 1828, la teoría fue postulada en una duda como Fritz Ward, alguien que no se comenta mucho, pero dio como un avance, como una duda, que era el vitalismo, y donde nos habla que durante esos siglos él descartó muchos autores como Kant y Descartes, cuyos trabajos daban especialización a la razón humana. Y en el campo de la filosofía, el primero a hablar del vitalismo fue Arthur Schopenhauer. Como les decía, alguien que no se escucha mucho, pero hay alguien que sí se escuchó mucho, que fue el señor Friedrich Nietzsche, que más adelante vamos a hablar de él. Continuamos con las características del vitalismo, que son cinco, que habla la creencia en una fuerza vital, el rechazo del mecanismo, influencia de la biología y la medicina, crítica y declive, variantes del vitalismo. En resumen, cada uno cuenta con diferencias o como una teoría o como una introducción al vitalismo. Como la creencia en una fuerza vital nace como en resumen, donde nosotros obtenemos nuestra fuerza, donde nosotros obtenemos nuestra fuerza del día a día, de crecer, de seguir adelante, de sentir, de amar y querer, ¿verdad? Y se piensa de que viene de un ser sobrenatural, que en este caso es Dios, quien nos da la fuerza. Luego sigue lo que es el rechazo al mecanismo, que para los vitalistas nos hablaba de que lo rechaza, porque no es posible de que nosotros vengamos de una tarea física, de una teoría física, perdón, sino que venimos de un ser que nos creó, que nos dio la vida, que nos sigue día a día dando la fuerza necesaria, una fuerza vital que nosotros sentimos, pero que no vemos del día a día para seguir adelante. Dentro de la influencia de la biología y la medicina, en resumido, porque es muy extenso, vamos a ver que cada persona que dio una teoría sobre el vitalismo estudió sobre la biología y la medicina. Se basaron en eso, de que la ciencia se basa en lo biólogo y lo médico, y cada uno de ellos derivó para sacar la teoría del vitalismo. La crítica al declive, que fue como una discusión que hubieron entre los que defendían el mecanismo, los que defendían el vitalismo, y que hubo bastante controversia al momento de buscar una razón estable, ¿verdad? La variante del vitalismo que se basa en la historia, en cómo ha evolucionado el vitalismo hasta la actualidad. Comenzamos con los representantes del vitalismo. Como número uno, primeramente yo les voy a aclarar que esto yo lo hice a manera de cronológicamente. Es verdad de que posiblemente lo que hizo el señor George S. Stell, posiblemente pudo hablarlo otros representantes más, que pudieron tener algo semejante a cada uno, ¿verdad? Pero vamos a comenzar como número uno con George Ernst Stell, un alemán que fue un médico y químico, uno de los representantes más importantes del vitalismo en las ciencias. En este contexto, esta corriente tuvo su nacimiento en el siglo XVIII con el nombre de animismo, y de hecho su padre fue Stahl, un científico reconocido para en aquel entonces en Alemania,
Lo que este científico intentaba explicar con esta teoría era todo aquello que la biología y la medicina no podían, más específicamente la capacidad del cuerpo de regenerarse y de regularse. Ok, para Stahl, para el señor, nos hablaba que él saca que el vitalismo no, tal vez no pueda ser resuelto por la biología y la medicina, pero posiblemente toca un poquito la teoría de que, como nos dice acá más adelante, que se encuentra no solo en los movimientos visibles, sino también en los movimientos invisibles del cuerpo, como los procesos digestivos, respiratorios, circulatorios, entre otros. La ausencia del anima se evidencia con la muerte, ya que es el momento en el que el cuerpo deja de regularse y regenerarse por sí mismo. Entendiendo de que para él el vitalismo nace como algo invisible, como algo que sentimos pero no vemos, ¿verdad? Así él toma lo que es el vitalismo. Continuando con el señor Paul Joseph Bart, como se derivaba el vitalismo de Montpellier, derivado de la ciudad donde nació, Montpellier, Francia. Defendía que la presencia de un principio vital que originaba todas las funciones orgánicas del cuerpo humano. Su pensamiento fue intermedio entre lo mecánico del cuerpo y lo sobrenatural. Intentaba explicar de manera científica que había una fuerza vital que daba cuenta de los fenómenos filosóficos del cuerpo humano. Aquí ya vamos tocando un poco sobre el cristianismo, ya que él dice que se hace la duda, ok, nuestra fuerza vital, yo aquí estoy dando esta teoría, pero ¿quién me está dando la fuerza? ¿Quién me está dando el impulso de hacerlo, de quererlo explicar? Entonces se pregunta, ok, pero ¿quién me la está dando? ¿Alguien sobrenatural? ¿Quién es el que me da esta fuerza de estar aquí, de estar explicando esto? Entonces, él saca la teoría como una duda sobre el mecanismo del cuerpo y lo sobrenatural, que quién da esa fuerza que es Dios, ¿verdad? Continuando luego con el señor Friedrich Nietzsche. Ok, como se le adelantaba un poquito atrás, Friedrich Nietzsche fue quien inició todo, quien comenzó todo, quien inició sobre lo que era quien le dio la importancia al vitalismo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco que dice que, considerando que era el representante más destacado del vitalismo, fue catedrático de la Universidad de Basilea, su pensamiento se basa en una crítica profunda a lo cultural occidental, que según él se basaba en los valores que niega el factor vital del humano. Él tenía, ¿verdad?, tres críticas: a la moral, a la religión, a la filosófica. En resumen, a la moral era a las personas con ética. Él hablaba que se basaban en cómo nosotros teníamos una moral de pensar sobre sobre nuestro vitalismo, sobre nuestra fuerza. Él decía que era totalmente racional, basado en el hecho de que hay un ser superior que lo controlaba todo y despreciando de la voluntad vital del ser humano. Decía, Dios nos da la fuerza, pero ¿por qué nuestra fuerza de voluntad no la consideramos? ¿Será que no tenemos? ¿O por qué solo se basa en Dios? ¿Verdad? Luego viene la religión, que también tocando un poquito tema como la moral. Él decía que nosotros éramos bien temerosos. Decíamos que ¿por qué tenemos que tener miedo si nos equivocamos? Porque nuestra fuerza vital nos ayuda a elevarnos, a crecer, y si nos equivocamos, tenemos que equivocarnos, somos seres humanos, cometemos errores, ¿verdad? Y para él, la religión decía, no, lo religioso no nos perdona nuestra fase, ¿verdad? Y luego está la filosofía que nos daba como una crítica, diciendo de que aquel entonces pensaba en el mecanismo y él decía, no, dejar de pensar en el mecanismo y pensar en lo filosófico, que era dejar de pensar en lo mecanismo, perdón, y meter el vitalismo como algo fundamental, porque el vitalismo es lo que nos hace ser fuertes, ser alguien, ¿verdad? Les explicaría un poco más, pero es súper extenso y se los acabo de resumir muy bien, espero que las hayan entendido. Luego viene lo que es Henry Bergson, que para él el concepto del vitalismo, pero con materiales diferentes. Este filósofo introdujo el concepto de elan vital. Para él la vida es una tendencia que se desarrolla de una manera u otra en diferentes seres. Como pueden leer, yo se lo voy a explicar. Él hablaba de que nadie tiene la misma fuerza de voluntad, pero tampoco es decir, no, porque aquel tiene fuerza de elevar cuestiones, yo tampoco no lo puedo hacer porque somos diferentes, no. En un punto sí somos diferentes, cada quien tiene una fuerza vital, cómo controlarla, cómo manejarla. Y dependiendo de cómo uno la maneje, va a sentir esa fuerza, va a sentir ese elan vital que el señor Henry Bergson decía, dando a entender que nadie tiene la misma fuerza vital, ni nadie tampoco tiene las mismas necesidades. Cada quien tiene sus necesidades de cómo manejar su fuerza vital. Continuando con el señor Marshall Blunt, que su obra maestra fue el Action, muy, muy recomendable. Se las recomiendo. Yo para poderles explicar esto,
le di como un resumido, como una lectura hacia lo que fue su obra, un libro muy interesante donde él nos explica sobre cómo actuar al momento de tener nuestra fuerza vital. Hablando sobre que son impulsos y emociones, pero también de la razón, Bloch era cristiano, algo muy importante, ya que él consideraba que la fuerza vital era generada por Dios y que para él, según Bloch, todas estas son influencias de la acción final del ser, que la fuerza era impulsada por Dios, que Él es el que nos da, quien nos brinda cómo seguir adelante, nos impulsa a no rendir, ¿verdad? Y terminando con el señor José Ortega Gasset, un español que se considera parte de la corriente del racio-vitalismo. Si bien Ortega Gasset consideraba la razón vital como el motor de la vida, también intentaba hacer compatible la razón con existencia pura, intentando encontrar un punto mediado entre la razón y el vitalismo. Para él no hay una opción entre ambos. Uno no sustituye a la otra, sino que se complementan. El ser humano usa la razón para vivir, por tanto la inteligencia humana está movida por los impulsos vitales. Él entendía diciendo, ok, nosotros somos seres, como vivimos, como comemos, como tomamos agua, como seguimos adelante, ¿verdad? Pero él dice que el impulso vital es lo que nos da eso, ese ser, eso de impulsarnos a no rendirnos. Es decir, que si estamos en esta carrera, por ejemplo, no me voy a rendir, voy a luchar por ella, ¿verdad? Y me impulsa a no rendirme. Mi impulso en lo personal es Dios, quien me da la fuerza de seguir adelante. Imagino que para todos, ¿verdad? Que es Dios quien nos brinda esa fuerza de entender, de no rendirnos. Por último, por antepenúltimo, podemos hablar sobre el vitalismo en la ciencia, que en resumido nos habla que en el siglo XVII y XVIII nos hablaba sobre que el vitalismo se basaba en algo que explica diversos fenómenos biológicos y fisiológicos a través del pensamiento vitalista. Aunque la explicación del vitalismo científico puede parecer del tipo sobrenatural, es una manera de explicar que el cuerpo humano no es solamente mecánico e inerte, sino que hay una fuerza vital. Como le explicaba, es lo que, no se, es lo que sentimos, pero no vemos. Y por último, el vitalismo en la filosofía, que ya viene surgiendo como una contraposición a las corrientes racionales de la época e intentaba explicar al ser desde un punto de vista emocional, impulsivo, movido por la energía vital y no por los elementos puramente materialistas. Para la filosofía vital, la vida es valiosa en sí misma y ajena a lo racional. Sin embargo, existieron filósofos como Blouden que explicaba que el vitalismo sin dejar de lado la razón. Entendemos como el vitalismo en resumen, es nuestra fuerza vital, es nuestra fuerza, lo que nos genera de levantarnos de nuestra cama, de decir, hoy puede ser un buen día. Y yo no me rindo porque yo voy a lograr mi meta, porque yo estoy capaz de hacerlo, porque el vitalismo es como nos brinda inteligencia también, nos brinda la fuerza, la sabiduría de decir, no, no me rindo. Voy a dar un ejemplo, cuando el momento que salimos a correr, corremos, 1, 2, 3, 4 kilómetros y sentimos que no tenemos fuerza, pero hay que entender también lo psicológico que en nuestra cabeza nos adentramos, no aguanta mi cuerpo. Pero ahí es cuando sentimos nuestra fuerza vital que nos dice, no, sigamos, no nos vamos a rendir. Así como en la vida, en nuestra carrera, decimos, pero cuando estamos en este punto de que, pucha, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? No, ¿por qué no aguanto? ¿Por qué no sigo? Pero ahí es que debemos de entender que Dios nos da nuestra fuerza vital, eso que no vemos, no tenemos, no sentimos, no, ¿cómo les digo? Que no vemos, sino que sentimos dentro de nosotros que Dios nos dice, vamos, tú puedes seguir adelante. Pues esto ha sido todo. Gracias por su atención. Recuerden estudiar. Tal vez me pasé un poquito, 2 minutitos más, pero me encantó hablar bastante de este tema. Es un tema muy extenso, muy bonito, donde entendemos sobre nuestra fuerza, lo que nos genera del día a día. Seguir adelante. Espero les haya gustado el video, les haya servido un poquito la información y pues nada. Espero tengan una linda noche. Gracias por su atención y pues nada.